Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Mariano Flores Vidal para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Y bueno, como hablábamos en el primer bloque, el escándalo de los audios viene golpeando a los activos argentinos. El riesgo país superó los 800 puntos por primera vez desde abril y el Merval, el índice bursátil local, cayó en lo que va del mes, más del 14%. Bueno, Mariano, los inversores están preocupados, ¿no?, por un escándalo que puede tener un impacto electoral importante e incluso también afectar, ¿no?, las posibilidades de supervivencia de este gobierno. A ver, yo creo que más allá del escándalo, que eso tendrá que verse bien en la justicia, si llega a la justicia finalmente, ¿no? Porque, digo, Sí. tiene mucho trasfondo político todo eso, ¿no? Pero me parece que en el fondo lo que ocurre en los inversores, que es lógico, pensalo vos como inversor que también somos, es decir, vos tenés una apuesta, un plan en marcha de estabilización que para seguir plantea reformas y distintas cosas, una determinada política. En las elecciones se pone en juego eso o algo diametralmente diferente. Normalmente en el resto de los países no hay tanta diferencia entre un partido y otro. Esto es blanco-negro, sin ponerle El gran problema de la adjetivos. Argentina, ¿no?, de los últimos 10 Exacto. años. Entonces vos venís con una política y entonces el tipo que invierte apuesta a una política y de repente dice, bueno, pero ahora la sociedad argentina dirime el 26 de octubre si esto sí o no. Bueno, yo no quiero ser parte de esa elección de Argentina, siendo como argentino. Entonces decís, bueno, si tengo que invertir, espero. Digamos, Claro. salvo que sea algo inminente, espero. Si estaba invirtiendo, digo, los precios estaban bien, salgo. Es mucho lo que se puede perder si el resultado es adverso. Correcto, exacto. Ahora, vos hablaste de renta variable, ¿no?, de las acciones. Yo siempre digo, si vos invertís en acciones, sos una persona que tiene una proyección a 10 años. Si no, sos un especulador, o sea, y estás todo el día en la mesa. Entonces te diría, si sos un especulador que está todo el día en la mesa y me decís que las acciones bajaron 13%, estás comprando. Estás comprando, sin duda alguna, ¿no? Especulación, o sea, tratando de sacar la diferencia. Si no, estás 10 años. Pero bueno, si te digo además que ya cayeron 30% de lo que va del año, con más Bueno, razón, ¿no? más razón, por eso te digo. Ahora, eso es gente que está ahí todo el día, ¿se entiende? El común de la gente en esto se retira, digamos, ve nublado, estás en la playa, decís, salgo, vuelvo en un rato, me voy, y eso es así, digamos. Entonces me parece que es lo que está detrás de todo, porque incluso la economía, fíjate, ahora está trascendiendo, sí, la economía se estancó desde mayo, está estancada. La primera, en un plan de estabilización pertenece una primera recuperación de la economía fuerte en B que se dio, claramente porque empezaron digamos, se habían consumido todos los stocks, empezaron a producir, eso aumentó la inversión, empieza el consumo, recupera el salario. El segundo fase de crecimiento de una economía es cuando ya los agentes económicos te piden un poco más, mostrame un poco más. Y en ese mostrame un poco más aparecía el problema electoral. Es decir, sí, yo te muestro y estoy convencido que es el gobierno que dice acá se hace y esto, pero del otro lado piensan totalmente lo opuesto. Entonces el inversor dice, bueno, yo voy a esperar. Y ahí es donde viene el desfasaje incluso del crecimiento económico que se presenta en un estancamiento, digamos. No, pero también relacionado con eso está lo que te iba a preguntar, ¿no? Justamente en este contexto de incertidumbre, el gobierno, el Banco Central, volvió a subir los encajes a los bancos, encajes que ya estaban, ¿no?, en su nivel más alto en 30 años. ¿Cuál es tu opinión, ¿no?, sobre esta política, teniendo en cuenta además que vos fuiste, ¿no?, funcionario del Banco Central, ¿no?, así que sabés de qué se trata esto? Totalmente. Normalmente en la política monetaria internacional los encajes no se utilizan para política monetaria de corto plazo, se hacen más compras de mercado abierto. Pero Argentina es muy particular. Entonces, tampoco hay bancos centrales que se enfrenten, excepto en la subprime, en el 2009, la Fed, y los europeos, que se enfrenten de un día para otro en tener que resolver cosas porque se te incendia el boliche, ¿no? Claro. O sea, empieza la volatilidad. Que es de vuelta, de cara a elecciones, empezás a tener volatilidad por el blanco-negro que se te puede venir. Entonces no hay que esperar medidas ortodoxas como podría ser en el resto del mundo, no hay que ser un leguleyo o un profesor de economía, digamos, de la facultad, tenés que ser práctico. Entonces vos lo que tenés es 17, hoy te vencen el viernes 8 billones de letras, 17 billones a octubre van a vencer. Entonces vos lo que tenés que decir es, y no podés hacer una política expansiva,
tampoco podés endeudarte a tasas altísimas, porque han escrito ya papers que la tasa a veces es inflacionaria. Sí. Entonces, todo esto, el aumento de gajes converge en toda esa teoría, esa conjunción de teoría que te indicaría decir, che, más vale que vengan a esta demanda alguien. ¿Quién? Y muchachos, los bancos. Suba de encajes, pero lo pueden encajar en estos títulos. Entonces, básicamente es eso, es política monetaria mezclada, si querés, con política fiscal. El que lo ve dice, ah, pero de vuelta, el Banco Central está de alguna manera financiando. Flaco, estás en la guerra, o sea, son 2 meses muy complicados de volatilidad, totalmente exógena, digamos, porque viene, en realidad nos la autogeneramos, no es exógena, es la sociedad argentina, y es que tenemos un presidente y un partido que no tiene mucha entidad. Algunos, Mariano, también atribuyen estas dificultades monetarias con la decisión de corregir, de eliminar el tema de las LEFI, ¿no? Eso son 2 cosas distintas. Quizás yo en el timing no comparto que era querer enseñar, querer decir vamos con todo, que es lo que fue hecho. Entonces decís, bueno, los bancos están acostumbrados a que plata que sobra la mandan al Banco Central y no dan crédito, entonces, bueno, que empiecen a dar crédito y además les saco esta ventanilla para que se arreglen con la liquidez y demás. Cosa que pocos bancos centrales en el mundo hacen, que pierden la tasa de muy corto, porque normalmente vos armás la tasa de corto y de ahí los bancos arman el resto. Pero acá era un poco decir, bueno, aprendan. Me parece que el timing quizás fue pedir demasiado a la sociedad y al banco. Las elecciones, ¿no? Exacto, y te generó una volatilidad totalmente indeseada sumado a la integración diaria, ¿no? Es decir, acá había un torniquete que te generó, por cómo se instrumentó, volatilidad excesiva. Yo creo que en eso están trabajando y están, digamos, una vez asimilado el hecho de la volatilidad inter e intradiaria llegó, de manera que le tiraste al sistema financiero algo que no pudo resolver por las circunstancias, por lo que sea, porque también tenés bastante gente especializada en el sistema financiero, con lo cual, digamos, es algo compartido esto. Yo creo que de ese lado empiezan a dar las herramientas para poder suavizar la volatilidad. Aparecieron algunas medidas muy puntuales técnicas de tomar los pases pasivos por el neto, la exigencia de efectivo mínimo y las cauciones para que puedan arbitrar en 2 mercados. Están tomando cosas que te las entienden los tesoreros o los que están ahí, ¿no? Sí, tal cual. Para cerrar, mencionaste ya el impacto que viene teniendo toda esta situación sobre la actividad económica. Un estudio de Orlando Ferreres, el índice que publica mensualmente, habla, ¿no?, de una caída de la actividad del 1% en julio. ¿Coincidís con estos números? ¿Crees que esto se va a profundizar en las próximas semanas? No, yo creo que julio está cantado así. La industria de Fiel todavía no salió INDEC, pero IPI le dio 1,3% abajo, desestacionalizado contra mayo. El índice Construya, no salió el ISAC, que es el construcción de INDEC, pero el índice Construya que toma el sector privado le dio también abajo, con lo cual se ve que julio no viene bien. Yo te lo tomo así, si uno hace un plano así, la economía se estancó. Como te digo, se estancó porque la economía te pide ya ver un poco más. Y no se lo pudo. La preocupación es que dar. tenemos un agosto y un septiembre también con tasas altas por delante, lo que puede generar un daño todavía mayor a la economía, ¿no? Sí, va a seguir. Sí, el daño, vos pensás que por más que creció una bestialidad del crédito, es 8% del PBI. Entonces la tasa de interés te afecta, no digo que no, mucha gente que lo está mirando los está afectando, no estoy diciendo que no, pero es distinto cómo afecta en el resto del mundo. Claro, cuando tenés exacto. 100% de PBI, te para la economía en el resto del mundo. Acá no es tan agresivo el efecto, más cuando son 2-3 meses. Tal cual, tal cual. Bueno, muy bien, muchas gracias, No, Mariano. Cerramos el programa de hoy entonces con el pormenorizado análisis del economista Mariano Flores Vidal sobre las dificultades que está atravesando la economía en esta previa electoral que estamos viviendo en este 2025. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.